Bienvenidos al Forat Entrevistas. Nuestro encuentro se realiza en el marco de la conmemoración de los 75 años del Nakba, el acontecimiento que dio paso al desplazamiento masivo de los palestinos aquel día 15 de mayo de 1948. Nos acompaña en unos instantes Jaime Avedrapo, periodista, doctor en Derecho Internacional y autor del libro Razones por las que Israel debe comparecer ante la Corte Penal Internacional. Bienvenido, Jaime, y comencemos con comentar sobre el centro de investigación de este trabajo que deja en evidencia la necesidad que Israel dé cuenta sobre su accionar desde hace 75 años ante el pueblo palestino. Como un Estado observador, parte el camino hacia que la Corte Penal Internacional, a través de su fiscal de aquel momento, estableciera la jurisdicción de la Corte Penal. Y en eso se abre una suerte de nuevo camino después de 75 años de ocupación, particularmente después del 67, en particular donde se toma Israel posición militar absoluta sobre todo lo que conocemos como la Palestina histórica, o sea, antes del año 48, el 15 de mayo, ellos celebran la independencia de Israel y por otro lado el pueblo palestino del despojo que se le significó la construcción de este Estado bajo la concomisancia del propio sistema de Naciones Unidas que estaban haciendo, pero particularmente yo entiendo que Israel es la construcción de la herencia colonial que experimentó el mundo entre el siglo XIX y siglo XX particularmente, en donde ciertas potencias de primer mundo, como se les suele denominar, ciertas potencias se repartían en los espacios de influencia. Significó eso, si tú quieres, grandes diatribas, persecuciones, creación de nuevas realidades, la conformación de Estados-nación también, por otro lado, pero lo más sui generis del legado colonial es precisamente algo que va a ser, si tú quieres, la piedra en el zapato de los propios compromisos del régimen internacional después de 2 guerras mundiales. Me refiero al año 1945, cuando surge el sistema de Naciones Unidas, amparado en la Carta de las Naciones Unidas, y muy pronto la Declaración de los Derechos Humanos del año 48. Todo eso se vio conculcado por la herencia colonial que en particular los británicos, Gran Bretaña, dejó en la construcción en el periodo de entreguerras, que tuvo el mandato de lo que hoy día conocemos como Palestina, que en aquel momento ya se conocía del tiempo del Imperio Romano, ya ese territorio ya es reconocido en los mapas como la Palestina, y de antes de eso también. Por tanto, ellos toman el control de esta zona, se reparten con Francia ciertas zonas de influencia, particularmente en todo lo que nosotros comprendemos como Medio Oriente, que es un concepto occidental para entender esa zona geográfica, y así comienzan entonces a generarse una transferencia de población, saltándonos algunos de los principios jurídicos que ya regían en la sociedad de las Naciones Unidas, de la Liga de las Naciones, perdón, en el periodo entre guerras, estamos hablando entre 1918 y la década del 30, cuando fines de la década del 30, el 39, se inicia la Segunda Guerra Mundial. Ese periodo histórico en donde la influencia de estas potencias europeas seguían pensando que eran el faro de la ilustración que llevaba el desarrollo y de alguna manera influían en el mundo para acabar con la barbarie o con las organizaciones más primitivas. Bueno, de alguna manera ellos, con su problema interno del antisemitismo que estaba radicado especialmente en Europa, comienzan una transformación negociada con algunos actores relevantes de la comunidad sionista internacional que recién se comienzan a configurar y planificar la idea de crear un Estado-nación, un hogar nacional judío, sionista, con la ideología nacionalista que ya primaba en ese tiempo en Europa, y comienzan a observar que la única manera de tener un espacio de sobrevivencia vital, particularmente huyendo de Europa, particularmente para evitar estos asedios permanentes y frecuentes que las comunidades judías soportaban en distintos países, insisto, particularmente occidentales,
era la creación de un Estado-nación propiamente judío. Y ahí comienza entonces, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, la negociación entre actores como Weizmann y una serie de actores que, representando el ideal sionismo, que, como insisto, venían de congresos sionistas que comenzaron a funcionar en Europa, particularmente en Basilea el primero, eran muy poquitos representantes de la comunidad judía, que se transforma hacia el sionismo, o sea, buscan un hogar nacional judío, establecen las bases entonces en este contexto de Segunda Guerra Mundial, en el contexto del Holocausto, en contexto de lo que se había vivido en 2 guerras mundiales, de determinar, particularmente llevando a Palestina, en la negociación con esos sionistas, porque se exploraron varias alternativas que no sea la Palestina, pero la narrativa en algún sentido y en otro aspecto fue configurando este ideal de ser transportado comunidades judías, creando todo un desequilibrio poblacional hacia Palestina. Comienza a llegar entonces estas comunidades, comienza a conformarse la cuestión de lucha, porque finalmente era una lucha por el territorio, en particular porque llevan un proyecto, porque antes de la creación del Estado de Israel, desde comienzo del siglo XX hasta más o menos la segunda década del siglo XX, había un 3% de población en Palestina que profesaba la religión judía, y ahí podían convivir musulmanes, cristianos, judíos y todo que con su mundo y sus creencias, soportando imperios con mayor o menor, menor placer, si tú quieres, viviendo lo que significa las influencias imperiales de todo tipo, desde el Imperio Romano, muchos imperios pasaron. De hecho, Napoleón también en su minuto quiso quedarse con cierto control de la Palestina, bueno, etcétera. Siempre han habido esos momentos, pero las personas que residían allí han logrado, de alguna manera, ser un ejemplo de convivencia, particularmente Jerusalén, de convivencia intercultural o interreligiosa. Pero eso se termina cuando tú creas un proyecto en donde ese territorio lo piensas y lo quieres dedicar para uso exclusivo de los judíos, como ese proyecto sionista, a los cuales, hay que decirlo, se opusieron muchos líderes de comunidades judías que vivían allí y que incluso tuvieron que ser asesinados porque se oponían a este proyecto por distintas razones, pero probablemente la que más conocemos es básicamente porque contraría lo que ellos entienden por sus propios textos sagrados, que dicen que cuando venga Dios a la tierra, cuando venga Yahvé a la tierra, se vendrá la tierra prometida, y no al revés, no crear el espacio de una suerte de tierra prometida cuando no se ha prorrogado esta. Entonces ahí se crean las bases, y ahí me corto, porque si no me explayo demasiado, como ya sabes, que eran las bases de un conflicto que ya lleva 75 años por el territorio, y no es un problema religioso como generalmente se suele confundir a la humanidad, a la población. Se manipula la información de un actor muy relevante, porque si bien son pocos habitantes los que habitan en Israel en comparación con otros estados-nación, por cierto, tienen un apoyo bastante incondicional de las potencias occidentales que de alguna manera les permitieron, a través de resoluciones de Naciones Unidas, recomendar, porque no era vinculante, una recomendación de partición de la misma Palestina, y a través de hechos fácticos de uso de fuerza fueron comenzando a crear este Estado de Israel que incumple sistemáticamente todo el régimen internacional en la materia que queramos ver, pero la que más nos podrá, por cierto, relevar, tanto son los principios generales del derecho como particularmente el régimen internacional de los derechos humanos, derecho a retorno, la autodeterminación de los pueblos. Podríamos seguir enumerando cantidades de principios jurídicos que viola sistemáticamente y que no llevan sanción alguna. Sí, Jaime, hay una pregunta que yo creo que muchas personas, sin conocer el tema a fondo, en alguna oportunidad lo han pensado y también lo han expresado. Es que, tal como tú nos has relatado cómo se inicia esto, por qué se ocupa el territorio, en qué circunstancias se ocupa el territorio palestino, ¿por qué han pasado 75 años y la comunidad internacional no ha puesto un límite? Sabiendo
que, como lo decía yo anteriormente, por ejemplo, los asentamientos son ilegales. El propio Consejo de Seguridad de Naciones Unidas lo ha dicho muchas veces, pero Israel hace caso omiso. Entonces, ¿cómo es posible que han pasado 75 años y el mundo ve con sus propios ojos, incluso ahora de manera mucho más directa, porque a través de las redes sociales, desde la misma Palestina ocupada, los mismos ciudadanos de alguna manera tratan a través de las redes sociales, la ven como una aliada de poder difundir lo que está pasando, sobre todo en Gaza, que es una cárcel al aire libre, pero definitivamente es una cárcel. Entonces, ¿cómo es posible que la comunidad internacional no se haga presente de una manera más protectora, sin tomar partido, obviamente ni religioso ni político? Estoy hablando de un enfoque humanitario. ¿Cómo es posible que, por ejemplo, en pleno periodo más crítico del COVID, no pudo ser ingresado todo el apoyo? Mascarillas, alcohol gel, las mismas vacunas, todo lo que nosotros también pasamos en los periodos más críticos de la pandemia del coronavirus. ¿Cómo es posible que eso se permita? Mira, es un mundo lleno de contradicciones, pero vamos a tratar de buscar algunas claves para poder comprender la capacidad de influencia y de tergiversación de la realidad que tiene las mismas autoridades de Israel. Básicamente, cuando un palestino o un grupo palestino ofrece alguna resistencia a la ocupación militar, se tilda de terrorismo. ¿Por qué? Cuando se hace y se apela a la Corte Penal Internacional, con la cual se reconoce competencia para abrir una investigación en materia de violaciones flagrantes del derecho internacional, varios de ellos, crímenes de guerra y otros crímenes relevantes de lesa humanidad, se establece que es un acto unilateral por parte de Palestina, por tanto, viciado y que no conduce a ningún acuerdo. ¿Por qué cada vez que es alguien o algún actor de la sociedad civil o particularmente algún representante de algún Estado señala que el Estado de Israel incumple el derecho internacional o de alguna manera cuestiona esas políticas de Estados que van conformando el Estado de Israel, como lo hicieron muchos otros Estados entre el siglo XIX y siglo XX, pero que hoy día está absolutamente prohibido por la legislación vigente tras la Carta de las Naciones Unidas? Se señala básicamente que los que hacen la crítica son antisemitas. Entonces, esa capacidad de influir, de esa capacidad de control de medios de comunicación masivos, esa capacidad de tener injerencia, tanto en aspectos económicos, sociales y culturales, a gran escala, siendo una comunidad, si tú quieres, en comparada, bastante pequeña, la del mundo judaico, pero particularmente sionista, porque hay que distinguir entre judaísmo, propiamente tal, y sionismo, que no son lo mismo. El sionismo es este proyecto político que significa y lleva a cabo la limpieza étnica y genera un régimen de apartheid para conseguir el objetivo de tener un hogar nacional judío, cueste lo que cueste, digamos, violando las normas que sea necesario inclusive, como para alcanzar ese objetivo político con las fronteras, con el imaginario que ellos tienen para la creación de este proyecto político. Entonces, ese sionismo tiene unas capacidades enormes y ahí de alguna manera comienza a explicarte la pregunta que tú hacías, porque ¿por qué pueden ellos, por qué otros países sí se ven de alguna manera condicionados o limitados por el mismo Consejo de Seguridad cuando funcionaba, particularmente hasta fines del siglo XX, después de la guerra de Irak y después lo que hemos visto en Ucrania y otros elementos? Ya vemos que las potencias no se están obligando por el marco de comportamiento que se habían comprometido a respetar tras la Carta de las Naciones Unidas, y vemos así muchos escenarios mucho más complejos en el día de hoy, pero que Palestina mantiene desde hace 75 años, y particularmente desde 1967 en adelante, una ocupación militar en donde no se lleva sanción alguna, donde las resoluciones no se respetan, las que se han podido llegar a puerto, básicamente por la alianza estratégica sinérgica que tiene Estados Unidos, que es la potencia de turno, con el propio Israel. Yo creo que esa alianza, si tú quieres, incondicional, digámoslo así, con algunos momentos de una tenue inflexión, como fue el periodo de Obama, en donde ahí hubo una mirada un tanto diferente, se abstuvo en algún veto, se abstuvo en el Consejo de Seguridad que permitió, por ejemplo,
que el Consejo se pronunciara sobre los asentamientos ilegales, que demanda, y a lo mejor en un cierto paréntesis de lo que fue esa administración, pero en particular la política de Estado estadounidense, ha indexado sus intereses en política exterior, particularmente apuntando hacia la estabilidad, como entienden, y el control de ciertas áreas de influencia, particularmente en Medio Oriente, a través de Israel. Entonces, eso le ha permitido articular su política de reordenamiento de toda esa zona, le hace la guerra de Irak, cuando el plan estratégico era prácticamente nuevamente ordenar esa situación o reorganizar esa situación territorial, sacando a los estados que se sentían menos comprometidos o más distantes o más riesgosos a los intereses estadounidenses, y reconfigurar toda esa zona donde Israel ocupa una función sustantiva para conseguir esos objetivos. Sabemos de los ataques preventivos de Israel sobre el mismo régimen de Saddam Hussein antes que entráramos en esta guerra que lo termina eliminando, asesinando. Entonces, tenemos una serie de elementos que hacen que las relaciones particulares de Israel, que ha ido además mejorando su relación diplomática en el vecindario. Digamos que la acción conjunta entre Washington, propio Tel Aviv, y, si tú quieres, el cambio de agenda internacional con nuevos desafíos tecnológicos, con temas de cambio climático y las sequías que provocan, un tremendo etcétera, y también algo que está pasando mucho en las democracias liberales occidentales, que de alguna manera es la falta de memoria con los compromisos que habíamos adquirido en temas de derechos humanos, fundamentalmente, que lo debemos a respetar incondicionalmente. Y hoy día yo creo que las democracias liberales, si bien tuvieron esa tremenda fortaleza en sus minutos, hoy día tienen prácticamente la falta de memoria, de alguna manera renegar a través de sus propios actos de lo que vociferan o dicen respetar a través de declaraciones, comunicados, pero que en final no cambian ni sancionan, en este caso, al victimario que Israel, frente a un pueblo que vive la ocupación, como decíamos, hace 75 años, vive bajo una ocupación, podríamos decir, inhumana, y que de alguna manera cuestiona que la humanidad haya progresado importantemente tras la Declaración de los Derechos Humanos, porque hoy día, a vista y paciencia, después de varias décadas, queda en evidencia que es un actor político que probablemente para conseguir su ideario de Estado está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias para posteriormente venga una paz, después de los hechos consumados, después de expropiar el territorio, de usarlo efectivamente. El ideario posiblemente está más adelante, se olvidará o se podrá negociar algo diferente, pero ya vamos a conseguir en nuestro anhelado Estado-Nación judío, con todo lo que eso significa, limpieza étnica, porque tienen que cuidar el equilibrio demográfico, y una serie de otras acciones que hacen del Estado de Israel viole sistemáticamente los derechos humanos. Así es. Gracias. Jaime, volviendo a lo central de tu libro, este trabajo también de investigación, donde tú enfáticamente dices, ahí está, que hay razones para que Israel compadezca ante la Corte Penal Internacional. Bueno, eso sería lo ideal frente a todo lo que hemos conversado, pero sin embargo, para que quede claro, ¿cuál sería la manera de que Israel sí se presente ante la Corte Internacional? Porque no es la primera vez que personas y digamos personas de peso también lo han dicho, organizaciones, los propios palestinos, el propio gobierno representativo de Palestina en muchas oportunidades lo ha dicho. Acá hay actos de genocidio, acá hay hay una vulnerabilidad tremenda a los derechos humanos, no se cumplen con los derechos infantiles, hasta la misma UNICEF lo ha dicho en varias oportunidades. Entonces, ¿cuál sería el camino para que esto finalmente llegue a la puerta internacional, a la Corte Internacional, y pueda ser juzgado como corresponde y como debiera ser juzgado cualquier Estado, sea como haya sido su creación? Pero si falta a estas graves situaciones, debiera dar cuenta. Entonces, ¿cómo sería el camino? ¿Qué debiera pasar?
¿Quién debieran dar, quizás, como se dice comúnmente, ese empujoncito para que Israel se presente ante la Corte Internacional? Mira, a ver, es muy difícil que llegue hasta allí. Vamos a explicar algunas cosas sucintamente el por qué. Recordemos, esto parte del 2012, cuando se reconoce a Palestina como Estado observador, comienzan a hacerse gestiones para que distintos organismos internacionales lo vayan reconociendo, la UNESCO entre ellos y otros actores y organismos intergubernamentales, muchos de ellos en el seno de las Naciones Unidas, comienzan a hacerlo, pero finalmente ya en 2014 se hacen las gestiones frente a la Corte Penal Internacional, que, contrario a lo que se podría haber presumido que asumiría, reconoce el 2014, o sea, el 2021, recién la sala preliminar, reconoce que desde el 2014 tiene jurisdicción para poder investigar crímenes de guerra, de lesa humanidad, que se habrían cometido en ciertos episodios y en ciertos lugares en la Palestina ocupada particularmente. Porque no se reconoce competencia sobre Israel, porque recordemos que la Corte Penal Internacional, que surge del Tratado de Roma del año 98, que entra a funcionar recién en el 2002-2003, cuando reúne el requisito de firmas de estados que se adhieren, que tenían que ser sobre 60, ya tiene alrededor de 130, 135 estados que le reconocen la Corte Penal Internacional. Hay varios que no, entre ellos Estados Unidos, por cierto Israel, y otros actores más de relieve internacional que no le reconocen jurisdicción. Pero Israel, al no reconocerle, eventualmente la Corte Penal Internacional no podría investigar en territorio de Israel. Pero se ha dicho que al ser Palestina un Estado observador, en una versión interpretativa, particularmente de esta sala de la Corte Penal Internacional, establece que sí podrían estudiar crímenes cometidos tanto en Cisjordania como en Franja de Gaza, particularmente el 2014, que fue bastante cruento en Franja de Gaza, y algunos actos que se han cometido en Jerusalén. Y señala, por cierto, que también va a estudiar algunas acciones que podrían violar o atentar el derecho internacional humanitario o el derecho internacional de los derechos humanos que haya cometido Hamas. Entonces, se abre ahí una oportunidad de cierta investigación que, por cierto, podría ser en cualquier minuto objetada o, si tú quieres, congelada, digámoslo así, por el mismo Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que tiene la capacidad. La Corte Penal no es un órgano de las Naciones Unidas, pero de alguna manera sus propios estatutos señalan que puede ser congelada alguna investigación, paralizada una investigación por 6 meses, pero renovable cuantas veces el Consejo lo estime pertinente. ¿Por qué? Porque el sistema post-Segunda Guerra Mundial establece que el gran leviatán, que el gran ordenador del sistema internacional, particularmente desde la perspectiva de la seguridad, es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. ¿Y cómo es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas? No podría haber otro órgano compuesto también por Estado, porque finalmente eso le da legitimidad al sistema, que esté por sobre el Consejo. Entonces el Consejo tiene esas atribuciones reconocidas en el propio tratado de Roma, que advierte que pudiera pasar todo esto. Además, hay que ver si los jueces, que son personas de carne y hueso, como tú, como yo, siguen soportando la presión que tienen por parte de las propias autoridades israelíes y Estados Unidos, que ha sido muy claro y directo desde el momento en que salió esta resolución o fallo de la sala preliminar que se autorrogaba jurisdicción sobre Palestina, salió inmediatamente los representantes de Estado estadounidenses a decir que era una acción totalmente viciada, que estaba fuera del marco internacional, y tanto las autoridades estadounidenses como las israelíes han dicho que no van a respetarla y que no van a apoyar en nada la investigación. Tú sabes que un proceso de investigación, cuando es boicoteado permanentemente, cuesta mucho porque se necesita información bastante estrecha respecto de quiénes dieron las órdenes, porque finalmente la Corte Penal Internacional, y no olvidar, persigue responsabilidades individuales de quienes particularmente dieron las órdenes. No se busca sancionar a una nación o un pueblo o a un Estado en particular. Si bien se busca responsabilidad al interior del Estado, pero son personas las que dan las órdenes o dirigen ciertas operaciones, particularmente en los crímenes que investiga la Corte Penal Internacional, que son básicamente crímenes de guerra, son crímenes el genocidio como crimen también está tipificado ahí,
Está los crímenes de lesa humanidad, donde caben y están dentro de la tipología de una gran cantidad de crímenes y donde uno puede advertir sin haber hecho la investigación y sin ser juez, pero teniendo todos los antecedentes que he visto a la mano para publicar estos libros en una revisión, por cierto, no exhaustiva, porque hay mucha más información, se pueden establecer que podríamos estar frente a crímenes de limpieza étnica, crímenes de apartheid, crímenes de guerra, por cierto, se puede poder establecer, y quedándonos muchas evidencias fuera por particularmente el arco de tiempo que se autodió jurisdicción la Corte para estudiar desde el 2014 en adelante y no es retroactivo, sabiendo que, por ejemplo, la operación Plomo Fundido, que significó casi 1.400 asesinatos, de parte de los cuales casi 300 eran niños, niñas y adolescentes, queda fuera del marco de investigación. Y ahí también hay una discusión jurídica, porque son crímenes que siguen estando vigentes para la persecución penal. No prescriben. Entonces, si no prescriben, ¿por qué si se va a hacer una investigación no se investigan hechos para atrás? Pero hasta ahora la Corte, el marco que puso es del 2014, desde que se le reconoce a Palestina su capacidad de autonomía como un actor sujeto de derechos y de obligaciones, por cierto, se investigaría. Pero yo siento que esta investigación estaría recién comenzando. Para la Corte Penal ha pasado 1 año y fracción desde que salió esta lógica de concederse jurisdicción para investigar, que no es nada. O sea, 1 año de investigación en la lógica de los tribunales internacionales, por cierto que pueden estarse muriendo muchas personas. Está en el marco de la demora. Está en el marco de la demora y probablemente estas cosas demoren mucho tiempo. Pero por lo pronto ya hay un camino, aunque por cierto muy difícil, porque el mismo año que se abre, el 2022, digámoslo así, o sea, se abre el 2021 para Palestina, el 2022 se abre para otros países, claro, que son muy complejos. Recordemos que se han visto algunos casos en África, donde los estados tienen bastante menos capacidad, África subsahariana, tienen bastante menos capacidad de influir sobre la Corte Penal Internacional, pero ya se abrió un caso en contra de Rusia, se abrió un caso contra Venezuela, se abrió un caso. Entonces, ahora son actores, y Israel, que Israel tiene el apoyo incondicional de Estados Unidos y de muchas potencias occidentales. Por tanto, hoy día la Corte hay que seguir observándola, hay que ponerle atención con su capacidad investigativa. Le deseamos que tengan la entereza y el coraje los jueces, pero efectivamente la travesía es muy difícil. Pero hasta ahora es el único marco de oportunidad que tengamos, por lo menos, para movilizar la vergüenza, por último, para complicarle la vida algunas autoridades israelíes que al salir de su territorio, del territorio controlado por Israel, puedan verse sometidos a procesos en otros estados o con órdenes de detención. Entonces, todo eso que se puede gatillar a través de esto, por lo menos podría ser un primer paso para condicionar en algo la desproporción en el uso de la fuerza de Israel, para evitar esta situación de invulnerabilidad absoluta que vive el pueblo palestino. Porque acá estamos hablando de Israel y el conflicto que tiene con Palestina. Pero resulta que Israel también es un denominador común en Medio Oriente, porque también ha tenido, ya últimamente también ha atacado a Siria, antiguamente también al Líbano. Tiene problemas con los vecinos, que obviamente hay intereses también desde Estados Unidos sobre ellos. Ahora, para ir finalizando también, hay que, ojalá que también en esto de esta investigación se incluya la detención administrativa, que no existe en ningún otro país, que existe solamente en Israel, donde detienen jóvenes y niños menores de edad, menores de 18 años, sin juicio, sin derecho a defensa, porque no se sabe por qué lo detuvieron, y tienen una detención administrativa. Por lo tanto, es bastante complicada la situación. Para finalizar, me gustaría también, me queda poquito tiempo, pero también hay que decir la verdad. Esto también sucede, esta situación, porque hay países de la zona de Medio Oriente también que lamentablemente son más aliados de Occidente, y me refiero a Estados Unidos y sus aliados, que los propios países árabes. Y ya hay un conglomerado, podemos decir, que es la Liga Árabe, y que incluso también algunas personas han dicho, y en la prensa internacional de Medio Oriente se ha dado como un fracaso rotundo a lo que pretendió Estados Unidos a través de estas
este discurso de salvación del pueblo sirio, porque hace poco Siria volvió a la Liga Árabe. Entonces también eso es un punto que deja en materia de entre líneas, digamos, ver cuánto le ha resultado a Estados Unidos inventar ciertos conflictos, lo que pasó en Irak, que finalmente nunca encontraron las armas, y finalmente lo que pasó es que el oro iraquí se desapareció y fue hasta ahora un tremendo desajuste político. Entonces, para finalizar, ¿cuál es tu observación de lo que debiera pasar desde los países de la zona que apoyan la causa palestina, como es Siria, el Líbano y otros que están ahí también atentos a lo que pasa? Mira, apoyan la causa palestina, yo creo que más que la causa palestina, coincide con ella, pero en el fondo es una, ¿cómo llamarlo? Como una suerte de dignidad para esa región, para no seguir siendo controlada y manipulada por intereses foráneos y que tienen más que ver con una lógica geopolítica que una realidad de naturaleza de sus propios pueblos, de la exigencia. Yo siento que en esto la revisión es bien compleja porque hay estados, naciones en la zona donde no son zonas especialmente que podríamos decir parecidas a Occidente respecto a su visión de régimen político, que es lo que es una posición siempre occidentalista de muchos países, de estar siempre observando con criterios de las democracias liberales y examinando así el mundo. Es un poco una suerte de herencia de un paternalismo, si tú quieres, de la era colonial, que yo creo que hoy día puede estar un tanto en revisión, pero sí los intereses de muchos de estos actores, que por cierto tampoco tienen demasiada legitimidad. Estoy pensando en algunos emiratos, estoy pensando en algunos reinados que no tienen tanta legitimidad desde sus propias bases ciudadanas. No ejercen la democracia como la ejercen los países occidentales en otra forma, pero ellos de alguna manera han tenido cierta capacidad de ver intereses en asociación, por lo menos coyunturales o de momento, con los Estados Unidos, que han habido momentos que se fortalecen más y momentos que se distancian más, es cierto, y hoy día el mundo está viviendo una repartición de poderes. Entonces, para adelante el escenario es bien impredecible porque efectivamente pareciera que el capital político que alguna vez tuvieron las potencias o países del primer mundo de corte democrático, liberal, no tienen la misma consistencia en los días de hoy. ¿Y por qué? Porque me parece que después de la Segunda Guerra Mundial, después de haber salvado al mundo, particularmente a Europa, de totalitarismos como el nacionalsocialismo o lo que puede haber sido el fascismo, efectivamente el contexto de opinión pública favorable a estos países que, comillas, representaban la libertad, era bastante más legítimo y creíble que hoy día estos países que a veces tienden a señalar los mismos discursos, pero que hoy día uno observa que no tienen la misma capital político para poder ser creíbles respecto a cuáles son los objetivos por los cuales tienen su política exterior o sus aspectos geopolíticos o las relaciones que han mantenido con el propio Israel o con otros actores. Entonces hoy día, con una potencia muy emergente como es China, con un mundo de países que se comienzan a desalinear, cuando se empieza a hablar de una probablemente tímidamente, porque todavía falta mucho, pero con una moneda distinta al dólar como moneda transaccional. O sea, en distintas dimensiones se comienza a observar una suerte de nuevo reparto de poder que está recién en proceso de gestación, donde es muy difícil observar cómo y hacia dónde termine. En el siglo XIX fuimos testigos, nuestros abuelos fueron testigos, nosotros a través de la historia hemos visto cómo pasó el poder en Occidente desde el Reino Unido hacia los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Hoy día estamos viviendo otro tránsito en un periodo de tiempo más corto, en donde ya Estados Unidos pareciera haberse de alguna manera un tanto agotado en ciertos aspectos. Haber tenido presidentes como Trump y los problemas que hemos visto de gobernabilidad o en el propio Capitolio, lo que vimos hace un par de años en la toma del Capitolio. Entonces, uno puede tener ciertas lógicas de que hay síntomas de un cambio muy estructurante en el sistema internacional, pero que todavía no sabe bien
¿cuánto conflicto más nos queda? Todavía hay dudas de China con Taiwán, todavía hay dudas de cómo termine la situación entre Rusia y Ucrania, todavía hay dudas si Europa va a seguir pensando que su gran aliado, por cierto, coyunturalmente sí, pero en el mediano a largo plazo, 10, 20 años, si es que va a seguir tan de la mano con la OTAN o Alemania va a resurgir de nuevamente buscando una suerte. O sea, son tantas las preguntas que tenemos que lamentablemente desde esa discusión, desde esa mirada, Palestina no asoma en el mapa, porque siento, y te lo digo con mucha sinceridad, y lo pongo en parte de mis libros, es que se siente cada vez más sola, porque por último, el periodo de la Guerra Fría, había un juego de chantaje entre las superpotencias que más o menos tenían intereses a nivel global, en donde tú podías decir, si tú no me tratas tan bien, yo me cambio. Palestina no alcanzó nunca a su autodeterminación de pueblo, a ser un Estado-nación, a vivir de libertades, no lo consiguió y hoy día no hay capacidad de chantaje y las potencias, algunas de ellas tienen una bonita prosa, pero la verdad que a los hechos no se observan como aliados que estén dispuestas a jugársela realmente para conseguir que ese pueblo algún día goce la libertad. Pero también, y con esto termino, la historia es sabia. Nunca hay un mal que dura al eternum. Hay un minuto que esa esclavitud, esa ocupación, esa indignidad que le ha tocado vivir a los palestinos por el maltrato permanente que le hace Israel, algún día será parte del pasado. No sé bien cuándo, no se ve en el corto plazo, pero algún día será. Bueno, por ahí dicen que no hay mal que dure 100 años, pero ya se han cumplido 75. Sería muy doloroso esperar que se cumplieran esos 100 años para haber cambios. Muchas gracias, Jaime, por este detallado análisis sobre el rol, dónde está situado, qué es lo que le rodea política y socialmente desde la comunidad internacional a Palestina. ¿Tu libro dónde lo podemos encontrar? Es de la editorial Rubicon, lo pueden ver en el librero.cl para quienes lo compran a distancia, el librero.cl, ahí lo pueden comprar. Y si lo van a comprar físicamente, está en algunas librerías jurídicas, como la M que está ahí frente al ex Congreso Nacional que está en pleno centro de Santiago. Ahí en esa librería me consta que está en todas donde esté la editorial metropolitana, también lo encontrarán, y en algunos otros puntos de venta, pero para no equivocarme les dejo el librero.cl y ahí sí seguro que lo encuentro. Bueno, muchas gracias y mucho éxito. Ojalá nos encontremos pronto. Que esté muy bien. Un abrazo. Hasta la próxima. Igualmente, hasta la próxima. Muchas gracias. Teníamos entonces a Jaime Abedrapo, nuestro invitado de hoy. Los dejamos cordialmente invitados para una próxima oportunidad con una interesante entrevista acá en Alforat, programa radial que cada sábado nos encontramos a través del dial 101.3 en Radio Chilena FM y también nuestra señal online chilenafm.cl.